Eh, Qué bonito saludar y ser saludado, como dicen por ahí. Qué chévere poder estar aquí con ustedes hoy. Y como ya sabemos, pues conmigo estamos en una serie que se llama Andando en el Espíritu. Y, y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le gustaría tomarse unas vacaciones en un crucero? En un crucero, ¿sí? Viajar por todo bueno, se puede por el Pacífico, por el Atlántico, sí, conocer varias islas, disfrutar de esos buffets hasta saciarse uno y a todo como al servicio de lo que usted desea. Si quiere ir a piscina, va a piscina, si quiere ir a comer, come, si quiere ir a escuchar música, escucha música. Todo suena rico, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo le digo a usted que usted está en ese trayecto y pues se asoma en su habitación a ver el mar y ve unas nubes negras, 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 negras y relámpagos y empieza usted digamos que a ver unas olas ya un poco alteradas y un poco más grandes de lo que usted le pintan pues el mar cuando se sube a un crucero? ¿Qué haría usted? ¿Será que sigue disfrutando de todo lo que está ahí con la misma tranquilidad? ¿O o ya dice, no, y aquí, ¿para dónde coge uno? ¿Para dónde se va uno? Dice, yo no sé si incluso ustedes han visto esos videos en TikTok o cosas así que muestran así con una música como vikinga, como nórdica por allá y muestran esas olas, que es lo que tienen que enfrentar muchos pesqueros. Ay, gracias, gracias Norita, muy amable. Eh, Ustedes ven esas olas y pues uno dice, pucha, esos trabajos para los que tienen que ir a pescar atún y cosas así, son trabajos bien difíciles. Y los marineros describen una tempestad perfecta cuando todas las cualidades negativas se juntan en un momento específico y a lo que decimos vientos huracanados, un frente bien frío, más a eso lluvias torrenciales y pues unas olas bien alteradas, pues a esto se le llama una tempestad perfecta, una tormenta perfecta. Y pues ese es el equipo más peligroso a la hora de tratarse de eventos naturales que causan desastres en el mar. Si ¿Sí ya han visto Poseidón? Hay una película que se llama Poseidón y es de un crucero precisamente que se enfrenta a unas olas y termina destruyendo todo el crucero. Yo con esto no les quiero quitar las ganas de que tengan aún ese sueño de ir a cruceros, pero a mí en lo personal, por ejemplo, me gusta más la playa que el mar, ¿sí? Porque uno sin darse cuenta a veces esas aguas se lo van trayendo a uno mira por National Geographic y otras cosas y uno se da cuenta que el mar es bonito, pero dentro del mar hay muchas cosas bastante atemorizantes. Y bueno, asimismo, en un mar, en medio de la nada, solo agua y con tormentas, yo siento que así muchas veces todos nosotros nos sentimos. En tormentas que nos roban por completo la esperanza, nos roban por completo la alegría, esa supuesta paz que a veces tenemos. ¿Y por qué digo supuesta? Pues porque es una paz que no está fundamentada en Dios, no es esa paz que Dios nos promete a todos y que ya vamos a leer. Y quiero que esta palabra de hoy nos ayude mucho y nos sirva mucho para cuando nosotros ya estamos diciendo, es que ya otro dolor más, otra decepción más, ya, ¿qué más puede pasar? Ya me ha pasado de todo, estoy cansado, ya no puedo lidiar con tanta crisis, con tantas olas furiosas. Así que me gustaría que me acompañaran a Filipenses, capítulo 4. Filipenses que ha sido muy usado últimamente en algunas prédicas.
Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Les voy a leer las Américas, la versión de las Américas. Empieza diciendo: por nada estéis afanosos. ¿Qué dice ahí? ¿Por algo o por algunas cosas sí y otras no? ¿O qué? Por nada, ¿cierto? Por nada estéis afanosos. Antes bien, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí resalten esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo, ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y este pasaje que acabamos de leer, curiosamente, es uno de los más famosos, porque todo el mundo le dice a usted eso: ponga todas sus peticiones delante de Dios, ¿qué tal? ¿Sí? Y pues obvio es famoso porque es el camino aprobado por Dios para que usted pueda superar la ansiedad, la preocupación, la desesperación, el afán, y pueda sentir más bien paz. Pero desafortunadamente nuestros corazones, cuando están desesperados, como que empiezan a entrar en un estado de afán, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado que cuanto más se desespera, más afán le da que las cosas se solucionen pronto, ¿cierto? Y eso que causa en nosotros, pues que nosotros nos desviamos muy fácil y pues buscando un remedio para sentir una tranquilidad, una paz, y tratamos este hermoso pasaje más bien como un agüero, como un talismán, y nos perdemos por completo el verdadero significado que tiene eh, este pasaje para todos nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado incluso que en algún momento usted es consciente que tiene que orar porque está pasando por una situación difícil, de preocupación, de ansiedad, de lo que sea, pero esa oración usted le trae paz por un momento, pero horas después usted se vuelve a sentir igual, como que otra vez siente carga, como que otra vez se siente ansioso por lo mismo, como que no ha podido dejar de pensar en eso que le está ocasionando inquietud en su mente y en su corazón, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? ¿Será que Dios me está diciendo mentiras, una farsa, cuando me dice que antes bien mediante oración y súplica ponga todas las peticiones a Él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted tiene que ir a una cita, se le hace tarde? Y pues en las citas de PS usted llega a 5, creo que son 5 minutos, no más quedan 10. Y si usted llega después de 5 o 10, marcando, le tocó pedir otra cita médica, ¿sí? Y a veces esas citas un mes después otra vez, 2 meses después, en fin. ¿Y qué pasa en ese afán cuando usted sale rápido para alcanzar, se monta el transporte y 30 minutos después en un trancón? Las llaves, la billetera, no, la carpeta que tenía que traer con todas las cosas, con todo el historial médico, pues nosotros de afán casi siempre algo se nos queda, ¿cierto? Y pues algo igual sucede cuando leemos este versículo. Nosotros de afán leemos a veces la Biblia y no entendemos con exactitud muchas cosas que hay en ella. Y si usted quiere experimentar paz luego de orar, tiene que entender que el verso 6 nos dice que mediante oración y súplica, ¿con qué? Súplica con acción de gracias. Así que Dios no nos promete que cualquier oración trae paz. Él pone una prescripción ahí, y es que su súplica tiene que ser con acción de gracias. Usted tiene que ser agradecido. Un corazón que carece de gratitud jamás va a encontrar la paz de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que aquí muchos hemos visto personas que están rodeadas de situaciones tan difíciles, pero están tan tranquilas, que uno dice: uy, ¿cómo hace para estar así? ¿Cómo es posible que esa persona pueda estar tranquila en medio de ese cáncer, en medio de esa crisis económica? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Pues, hermanos, eso es posible cuando una persona es agradecida, aún en el cáncer, aún en la crisis económica, aún en lo que sea que esté experimentando. Si sus intentos de dar gracias son como: Dios, gracias por esto,
y siempre ponen ese pero, gracias Dios por esto, uy, solucioname esto rápido, esto la verdad me está costando, entonces tengan mucho cuidado porque eh, estamos pasando por alto esa verdadera acción de gracias y eso conduce automáticamente pues a un cóctel de pecados, a una cantidad de pecados que se disfrazan, que puede ser egocentrismo, cinismo, codicia, usted termina reclamándole a Dios sus derechos y mucho aún peor, usted empieza en medio de ese intento de oración, a veces terminamos como pensando, ¿será que sí creo en Dios para esto? ¿Será que sí Dios va a lograr esto? Y eso obviamente, pues no te va a traer paz. Por supuesto que no. Si tú también en tu oración te estás lamentando de la situación, más de lo que deberías y en vez de eso no te regocijas en el Señor siempre, pues obviamente no vamos a poder disfrutar de lo que de la paz que necesitamos y que hemos estado buscando con placer en lugares donde pues no va a ser posible encontrarla, ¿sí? Así que cuando oremos demos acción de gracias en todo, ¿sí? En todo. Eso es lo más importante para usted experimentar la paz. Y, y un corazón que es agradecido, créanme que no solo se vuelve un remedio para encontrar paz, sino que se vuelve una, ¿cómo le decimos a eso? Como una dieta espiritual que necesita nuestra vida para cualquier circunstancia que se presente. Un corazón agradecido es la clave para que la perspectiva en nuestra vida cambie en muchas cosas. Cuando oremos, pidiendo paz, no meditemos, no pensemos en lo incorrecto, en lo negativo. A veces nuestras oraciones se enfocan en repetir los detalles de nuestra ansiosa situación y eso en vez de tomar un buen camino lo que hace es empeorarlo, ¿saben? Señor, ayúdame con mi hogar porque es que fulanito es muy grosero, porque es que fulanito me trata así y hace esto y hace lo otro y también hace esto y me duele. Y entonces lo que estamos haciendo orando es como derramar más gasolina sobre lo que ya está caóticamente encendido. Así que oramos como terminamos orando en nuestro propio entendimiento y eso no se puede hacer porque pues es lo opuesto a confiar en Dios y pues hacerlo a veces nos lleva a creer que comprendemos nuestras situaciones y resulta que a veces no las comprendemos. Proverbios capítulo 3, 5, 6, para que lo anoten, no vayan allá, tranquilos, yo se los leo, o pues ahí va a salir en la pantalla. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿sí? No dejemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconozcámosle en todos, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que la única forma de que podamos encontrar, apagar eso que nos está quitando la paz, es poner nuestras mentes en las cosas buenas, como dice Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y que el Dios de paz estará con vosotros. Y cuando usted piensa en algo, y si que usted quiere sentir paz, no es como, ay, si Dios es bueno conmigo y ya seguimos con mi vida común y corriente. No, sino que en todo momento hay que estar pensando y meditando en Dios, porque Dios es la fuente de todo lo digno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo puro. Solo debemos practicar una meditación continua. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo, ¿cierto? Y no hay nada mejor que escuchar a alguien decir algo que usted evidencia que está aplicando en su vida, ¿no? A veces nos pasa que como que, y bueno, quizás de pronto hasta ha pasado con uno aquí parado que uno les dice cosas y ustedes dicen, pero esa persona no refleja tanto lo que está diciendo. ¿Y qué pasa con eso? Pierde una credulidad, ¿cierto? Pero Pablo nos está hablando aquí de paz
Pablo nos está hablando aquí de tener entendimiento de lo importante que es meditar en Dios para encontrar esa paz. Y pues, ¿quién mejor sino Pablo que cuando estaba escribiendo Filipenses estaba preso y pasó por situaciones bastante difíciles? Y es aquí donde uno dice, bueno, ¿y cuál es el secreto que habla Pablo? Que por ejemplo dice más adelante en Filipenses que él sabe vivir en pobreza, en prosperidad, en todo, y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como sufrir necesidad. Y este versículo que todo el mundo se lo sabe y se lo dice, todo lo puedo en qué, en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero para decir eso en una cárcel, para decir eso después de que en algún momento casi lo matan, para decir eso después de que recibió tratos que pues a pesar de los tratos que recibió, miren, pasó por hambre, pasó por pobreza, pasó por todo, y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el secreto, más allá de todo, para que usted y yo sintamos paz, es hablar, es tener presente que Cristo es la clave de todo, ¿sí? Dios sí te puede garantizar paz siempre. ¿Ustedes quieren paz? ¿Sí o no? ¿O están felices con la vida que tienen, con sus preocupaciones y sus inquietudes y todos sus miedos y todo? Entonces hay que ser agradecido en todo, es decir, en la pobreza, en la prosperidad, en la necesidad de todas las situaciones. Y vamos a ir a algo aplicativo, porque pues, bueno, sí, ya nos diste la teoría, pero vamos a lo aplicativo. Y me gustaría que fueran a Hechos 27. Pablo, si viajamos al pasado, llegamos al tiempo exacto donde Pablo escribe esto de que por nada estéis afanosos, que la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes, que si usted piensa en lo que verdaderamente es bueno, el Dios de paz estará con ustedes y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto lo dice Pablo incluso después de salir de una tormenta en el Mediterráneo, que le costó casi un naufragio y que le costó experiencias que para cualquier persona común pues no son nada agradables. Aquí vemos que Pablo, les voy a ir resumiendo un poco, él acaba de salir de una tormenta, ¿sí? Iba en un barco que tenía prisioneros cuyo destino era Roma. Pablo estaba preso y le iban a hacer un traslado a Roma. Y en el barco en el que iba, pues ustedes se imaginarán ese barco, ¿no? O sea, atravesar el Mediterráneo en barcos de esas épocas, pues no, eso no son cruceros, eso ni siquiera son barcos así como los que uno suele ver hoy en día. Son un chiste al lado de los barcos que son hoy en día. Y ellos, pues, tienen que parten y van hacia Sidón y cambian de barco a uno mucho más chistoso porque pues no era un barco pues especializado para, para tormentas o viajes así fuertes, era un barco egipcio de carga y pues les costó mucho llegar al otro puerto y la Biblia nos narra que los vientos empiezan a soplar sin piedad. Y dice Lucas, porque Lucas fue el compañero de Pablo en esto, o sea, fue el biógrafo pues de esta situación, el narrador de lo que estaba sucediendo en este momento. Dice que a duras penas pudieron llegar a un puerto que se llamaba Buenos Puertos, que bueno no tenía nada porque lo que relata Hechos es que ni siquiera estaba como vivible ese lugar. Y entonces, pues si ustedes analizan, pues si usted me puse a investigar y el barco egipcio que traía Pablo, esos barcos más o menos tenían 30 metros de largo y pesaban a lo mejor 1000 toneladas, pero esos barcos no estaban diseñados para navegar en medio de tormentas. Y se registran algunos libros que para la época de invierno en esos sectores, ¿qué pasaba en el mar? No había casi luz natural, así fuera día, no había casi luz. Había nubes densas, densas, tanto así que la neblina hacía que no hubiera casi visibilidad en el mar
O sea, usted está en medio de la nada y además de eso no puede ver nada, ¿sí? Y hay vientos y hay lluvia y nieve que son doblemente fuertes. Entonces, Pablo incluso cuando están en buenos puertos, le dice al centurión y al piloto del barco, hey, yo creo que eso no es buena idea navegar así, como está el clima, eso está peligroso y podemos poner como nuestra vida en riesgo. Y yo sé que buenos puertos no tienen nada de bueno, pero no deberíamos salir de aquí. ¿Sí? Háganme caso. ¿Y qué pasó con el centurión que estaba a cargo de Pablo y de los prisioneros y del piloto? Pues, pues este man que sabe de mar, ¿sí? Este man que sabe de navegación, ¿sí? Está aquí es por predicar, o sea, usted no está aquí por nada más. Entonces, pues obviamente no le hicieron caso. Elevaron anclas y zarparon. Y Lucas nos dice que no mucho después, el barco se enfrentó a un viento huracanado llamado Euroclidón, perdón, que era un viento feroz del norte y del este, y un barco que no está diseñado para esa situación, una tripulación que es impaciente, que no quiso quedarse en tierra segura y están en medio de una tormenta con las condiciones perfectas para llevarte a una muerte segura, ¿sí? ¿Quién tendría paz en una situación así? Uno dice nadie. Pablo la tuvo. Pablo tuvo paz. Y siento que no hay mejor ejemplo para describir en nosotros cuando la paz no está, ¿cierto? Porque primero, cuando no tenemos paz es porque no tenemos visibilidad clara del destino, la visión, se nos va la esperanza y dejamos de ver el futuro con una buena actitud. Sentimos como un frío en el alma, pues un vacío, un desdén, la ansiedad, no queremos hablar con nadie. Se concluye como que se concluyen todos los elementos para uno sentirse triste y decimos, pues si yo pudiera al menos solo lidiar con una cosa, pero es que me toca lidiar con tantos frentes, yo no puedo con todo esto, no puedo. Porque es que por un lado está la familia, con los problemas del matrimonio, o los problemas con mis papás, por otro lado tengo el trabajo, eh, pues en algunos casos tenemos jefes canzones, bueno yo no lo tengo, ¿no? Pero hay jefes canzones, hay compañeros de trabajo también que se vuelven complejos y uno mira para otro lado y resulta que la salud no está muy bien, resulta que voy al médico y me dicen que estoy pasado de peso, o voy al médico y me dicen que no, es que esto no sabemos cómo solucionar esto, o vaya pida la cita al tal lado y resulta que no le dan la cita, y mejor dicho, para donde usted mire, usted dice, no, yo necesito salir de acá, ¿sí? Y leamos el verso 18 de Hechos 27. Por cierto, para el que le gusta tomar nota, el título de la prédica es Un Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué la serie Andando en el Espíritu? Porque hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y las virtudes que lo componen. Ya vimos el amor, ya vimos el gozo y la paciencia. Hoy quiero hablarles de la paz que solo puede darnos el Espíritu Santo. Y es esta paz que está experimentando Pablo en una situación como estas. Entonces dice el verso 18, al día siguiente está escribiendo, véanlo así como si Lucas nos estuviera contando algo. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Verso 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Dicen en otras versiones que fueron 14 días, ¿cierto? 14 días sin sol, sin ver las estrellas en alta mar, les quitaron la esperanza de vivir, ¿cierto? 14 meses sin sol en un matrimonio nos quitan la esperanza de continuar. 14 años sin sol en un trabajo que nos quita las ganas de soñar, pues también nos quita las ganas de vivir. Días, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser horas, incluso
lo que sea, pero eso nos puede quitar las ganas de salir adelante. Aquí todos ya se habían rendido, ¿sí? Los marineros tiraron a la borda todas las cosas. O sea, imagínese usted en una tormenta como esta. ¿Por qué tiraban las cosas? Porque pues, imagínese usted estar en ese barco y que ese barco se mueva de aquí para allá y usted sienta que como que el barco se quiere voltear, pues obviamente eso hacía que ellos quisieran botar todo para que el barco estuviera ligero y no se fuera a volcar, ¿cierto? Pero ese rigor, si a uno le da miedo meterse más de, no sé, pues a mí en lo personal, más de 4 metros del mar, yo ya no me voy más para allá, pues imagínese en medio de la nada, usted no ve nada, no hay sol, no hay nada, usted tras de hecho no puede ver como divisar más o menos el mar porque hay neblina, no se puede ver nada y para completar el barco se quiere como, está como con ganas de voltearse, ¿sí? Pues claro, en el desespero y en el afán de salvar la vida empiezan a botar todas las cosas. Botaron, me imagino que comida, barriles, todo por la borda. Igual no botaron todo, pero la mayoría. Y ya los marineros ya estaban diciendo nos vamos a morir. O sea, imagínense estar en una situación en la que todo el mundo le está diciendo nos vamos a morir. Ya hasta aquí llegamos. ¿Qué paz puede encontrar uno ahí? ¿Sí? ¿O qué tranquilidad puede sentir uno en un momento como esos? ¿Sí? No se puede, es muy difícil. ¿Sí? Sí se puede, pero es muy difícil. O bueno, sería fácil, pero todo depende de la perspectiva, ¿cierto? Y yo me imagino, por ejemplo, los presos dirían, bueno, me trasladaron a Europa, al menos voy a conocer Roma, sí, al menos voy a conocer un nuevo país, y resulta que también todos ahí sumergidos en ese problema, en esa situación. Y dice, nos dice el verso 21, que en ese justo momento es cuando Pablo vuelve y habla. Y dice, cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie de ellos y dijo, amigos, debieras haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida, ¿sí? Salió Pablo con un sentido de toda mamá, ¿sí? ¿Qué les gusta decirnos a las mamás cuando no hicimos caso y nos pasa lo que nos pasa? Se lo dije, ¿sí? Se lo advertí, se lo volví a decir. Por eso es que, ¿sí? Yo mejor me quedo callado. Entonces imagínense a Pablo diciendo eso, ¿sí? Yo les dije que no hiciéramos esto y no me hicieron caso, ¿sí? Pero ¿qué dice después? O sea, para completar, primero me regaña y ahora me dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. O sea, me regañó y después me dice, yo sé que la situación está casi de muerte, pero tengan buen ánimo, ¿sí? ¿Y cómo digo, cuál sería la cara de los marineros o de las personas que estaban ahí? O sea, ¿cómo me va a decir que tenga buen ánimo si no veo luz, si no veo nada, ¿sí? Para completar nos dice que llevaban muchos días sin comer. Uno no almuerza y ya no quiere que nadie le hable, no quiere, mejor dicho, que lo miren, que cualquier cosa. Imagínense días sin comer, con todas esas situaciones que estaban pasando y que alguien les diga, tengan buen ánimo, ¿sí? Tengan buen ánimo, pues obviamente uno va a estar como, no, pues esa solución para salir de la tormenta sí está como interesante, ¿cierto? Y dice Pablo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. O sea, se vuelve más chistoso aún porque les dice, bueno, no se van a morir, pero el barco sí se va a hundir, ¿sí? Entonces díganme uno cómo puede mantener paz en medio de todas esas situaciones. Es un contraste muy interesante porque los marineros que se supone que saben de tormentas ya estaban dándose por vencidos y ese supuesto predicador que no sabía nada, pues es el que está aportando el valor. Y entonces yo me pregunto qué es lo que Pablo sabía que los marineros no sabían. Y formulémoslo mejor. ¿Qué necesitas tú y yo saber ahora que no sabemos y que Pablo sí sabía y nos ayudará a encontrar esa paz
que se ve en Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es? Desmenucémoslo. O sea, no me diga Willy que por favor que es que solo es ser un agradecido y que tener buen ánimo y esa es la solución para mi tormenta ahorita o para lo que me está inquietando ahorita. Esa no es la solución, o esa no es completa, ¿sí? Mi pozo, porque puede que aquí muchos tengan ese pozo de ánimo vacío, no hay energía, están vampirizados, están chupados, pues así ya no pueden más con todo lo que les toca, no hay fuerzas. ¿Qué necesito saber? Como los marineros hicimos, nosotros como los marineros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, ¿sí? Usted quizás ya fue a consejería, usted quizás ya incluso se dio unas vacaciones a ver si es que el problema era que no había descansado, usted ya mejor dicho consultó en el banco a ver si se puede prorrogar más esa deuda o lo que haya, ¿sí? Ya ayunó, ya reprendió, ya le puso la mano al marido dormido y repréndelo, ¿sí? No dirá nada, que nada de esas cosas sirven. Ese mar se sigue revolviendo y usted dice no puedo más, ya hice de todo. Y el diagnóstico pues que Pablo nos da es muy interesante y lo que sabe Pablo es muy interesante, que deberíamos saber todos nosotros. Él dice primero, y quiero antes de decirles lo que él sabía, que es necesario que seamos exhortados, ¿sí? Porque Pablo dice, primero les dijo, ustedes tenían que haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. O sea, y a veces nos pasa eso, que nos dicen, nosotros comentamos el problema y entonces el pastor de pronto nos regaña, pero es que le dije que no hiciera esto, no, pero si me va a decir, si me va a regañar o si me va a estar diciendo lo que ya hice, pues ya qué podemos hacer. No, obviamente es indispensable que primero seamos exhortados, ¿sí? Lo que menos queremos, yo sé, en situaciones como estas es que nos regañen o nos sermonen. Usted lo que quiere es que lo mimen, que lo apapachen, y pobrecito y pobrecita, le toca tan duro, ¿sí? Tan difícil. Pero no, necesitamos ser reprendidos por Dios porque ¿qué dice su palabra? Que Dios al que ama, disciplina, corrige, ¿cierto? Reprende. Y sería preocupante que usted no fuera reprendido, disciplinado, corregido. Quizá la tormenta es que usted no escuchó a Dios así como los marineros no escucharon a Pablo. Y dice su palabra que el que pide prestado, por ejemplo, se vuelve esclavo del que le presta. Y si usted anda en una tormenta por culpa de una deuda, pues Dios ya se lo había advertido, no se endeude, ¿cierto? O si Dios nos dice no se unan en yugo desigual, no forniquen, no mientan, todas estas cosas Dios no las hace con el fin de, ay, que Dios tan charro, tan antidivertido, tantas cosas. No, Él lo hace porque Dios le quiere prevenir a usted y a mí tormentas. Y que si no obedecemos, pues ¿cómo vamos a pretender tener una vida de paz? ¿Cómo va a ser posible tener una vida de paz en medio de una vida llena y repleta de desobediencias? ¿Y qué pasa, hermanos? Leíamos en Filipenses que por nada que, y el afán, el bendito afán en nosotros nos mete en tantas tormentas sin necesidad. El afán por querer llegar a donde queremos llegar, cueste lo que cueste, nos mete en muchísimas tormentas, ¿sí? Ese afán de que usted necesita conseguir ese carro o esa casa o eso, entonces nos metemos en una deuda que no es posible pagar, pero eso, y ahí sí empieza a sacar como justificaciones con Dios, pues eso Dios provee, eso Dios no nos abandona, sometámonos en la deuda que por el afán, ¿sí? El afán de a lo mejor experimentar amor nos mete en situaciones con personas equivocadas que lo que hacen es lastimarnos, arrebatarnos la paz que Dios quiere que experimentemos. El afán a lo mejor de un ascenso laboral o una lucha por mejor salario nos lleva a idolatrar cosas que en un futuro no nos van a garantizar una vida mejor, pero que sí nos pueden quitar por completo la paz y la tranquilidad.
Así que, hermanos, durante las tormentas es necesario obviamente que Dios nos exhorte, nos haga ver por qué estamos metidos ahí, que nos haga ver muchas de las tormentas en las que andamos metidos ni siquiera son pruebas, ¿saben? Son consecuencias de malas decisiones. Pero bueno, no se trata de afligirnos por esto, porque así como un papá corrige, ¿qué pasa después que le dan a uno su nalgazo? O su palmada, o su barazo? ¿Qué pasa? Hijo, yo hago esto porque te amo. ¿Sí? Que aunque es incomprensible en ese momento, hijo, tenía que hacer esto porque te amo, y pues Dios no nos va a evitar las tormentas, y más cuando no las buscamos, porque pues Él quiere que aprendamos. Pero luego de esto viene un abrazo, créanme que es un abrazo cálido de un Padre que nos ama y que nos garantiza paz aún en medio de la tormenta, un amor que nos llena de muchas promesas que vienen de alguien, como dice Filipenses, alguien verdadero, alguien digno, alguien puro, alguien que merece elogio. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Como Filipenses, a veces uno dice, bien, ¿y dónde, en qué pienso? ¿Cómo así que todo lo bueno, todo lo amable, todo? Pues piensa en Dios. Dios es todo lo bueno, Dios es todo lo amable, Dios es todo lo puro, ¿sí? Y dice Pablo en el verso 23, porque esta noche, o sea, les dice, no pierdan el ánimo, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Aparte de Dios, Dios en su palabra, exactamente en Hebreos 1:14, nos promete más ayuda. ¿Y quiénes son? Ángeles, ¿sí? Dice en la traducción lenguaje actual, que fue como una que me pareció que explica bien este versículo, es que porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él, o sea Dios, los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. O sea que sabemos que los ángeles no trabajan para nosotros, solo para Dios, pero Dios los envía para que recordemos que no hay por qué temer, no hay por qué temer, que todo va a estar bien, que cómo vamos a salir de este momento crítico. Pues primero, no temas, recuerda que todo va a salir bien. Y segundo, Pablo nos recuerda de quién es y a quién está sirviendo. Y yo te pregunto a ti, ¿de quiénes son ustedes? De Cristo, ¿cierto? ¿Y a quién sirven ustedes? Y entonces, ¿por qué una tormenta va a ser mayor de que quienes son y de quienes sirven? A mí me da mucha ternura cuando mi hija como que ve a alguien desconocido tal y va rápido y se hace detrás de uno y lo coge a uno del pantalón o cosas, bueno, con algunos desconocidos, porque con otros es muy sociable la muchacha, pero a veces cuando como que se hace detrás de uno o lo busca a uno y siente como esa seguridad, ¿cierto? Pues yo los invito a lo mismo, o sea, somos hijos de Dios y servimos a Dios. ¿Por qué tenemos que entrar en afán? ¿Por qué tenemos que entrar en preocupación cuando hay tormentas? ¿Por qué nos tenemos que dejar llevar por el afán de las cosas? Pero aún así viene una promesa mucho más hermosa. Dice Filipenses 1:6, que estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esa promesa me parece muy linda porque es una muestra de que Dios nunca nos abandona, ¿saben? Siempre va a estar con nosotros. Dios tiene un plan para ti y un propósito para ti, y no hay tormenta que pueda evadir esos planes que Dios tiene para nosotros. Dios, por ejemplo, y como lo dice Pablo, ya había dispuesto que Pablo tenía que ir a Roma. Dios ya tenía en su mente que Pablo tenía que llegar a Roma a predicar su palabra. Por lo tanto, ni porque el centurión dijera nos vamos para Grecia y después vamos allá,
allá va a llegar a Roma Pablo porque ese era el propósito de Dios, ¿sí? Ni por tormentas que se atravesaran, ni por cualquier circunstancia, porque después de esa tormenta duró 3 meses en otro lugar, mientras nada se salió del plan de Dios. Pablo terminó en Roma y llegó allá, y eso fue lo que le recordó el ángel, ¿sí? Usted tiene que llegar y compadecer pues frente al César. Entonces, esa tormenta puede ser muy caótica, puede ser muy destructiva, pero jamás va a destruir, ni va a cambiar, ni va a desvanecer los planes que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Y Dios nos dice en Filipenses 1:6 que si Él comenzó con nosotros, la buena obra la va a terminar. Nada, nada, nada va a destruir eso, la va a terminar. Entonces, usted no puede agregarle un día más a su vida si le preocupa su salud. Dios ya sabe cuántos días va a vivir. Usted no puede agregarle un peso más a su salario en sus propias fuerzas, porque Dios ya determinó todas esas cosas. Y obviamente, pues, es algo bonito, porque pues como que pensar que Dios ya tiene un plan que me va a cuidar de muchas cosas, pues eso tranquiliza mucho. Obviamente Dios no nos está prometiendo una vida sin problemas, ¿no? O una vida sin aflicción. Por el contrario, como siempre lo hemos dicho, hasta Cristo nos dijo que en la vida tendrán aflicción, pero nos ha suplido de todas las cosas que necesitamos para hacerle frente a esas situaciones, ¿sí? Usted no va a vivir un día menos, como le dije, de lo que Dios ya dispuso que iba a vivir. Usted no puede experimentar una necesidad mayor de la que Dios sabe que está capacitado para experimentar. Si usted está pasando por una situación compleja en ese aspecto laboral o lo que sea, Dios sabe hasta dónde usted puede aguantar. Tranquilo, no se afane, ¿sí? Dios todo lo tiene bajo control, y es que es por eso que debemos andar con Él, para sentir esa paz que tanto buscamos, necesitamos y anhelamos, ¿sí? Usted no va a morir en la tormenta es un proceso, ¿sí? Y eso está bonito porque hay gente que no conoce a Dios y en las tormentas queda destruido. Nosotros tenemos la promesa que aún después de la tormenta lo que vamos a hacer es perfeccionados, vamos a ser perfeccionados. Y yo sé que las tormentas a veces son duras, y a veces uno siente que ya se está saliendo como de control el tema, y resulta que, ¿y sabe qué pasa? Y lamento, le estoy dando ánimos, pero a la vez quiero que seamos realistas. Y así como a los marineros les dijeron, no se van a morir, tranquilos, ¿sí? Pero hay otro pequeño detalle, el barco se va a hundir. Entonces, pero Pablo, ¿cómo así que no me va a morir? Pero el barco sí se va a hundir, ¿sí? Y pues uno lee, y los marineros y todas las personas recuperaron el ánimo. Dijeron, bueno, ya no me voy a morir. Les dice Pablo, coman, oramos por o sea, yo me imagino a Pablo tan tranquilo diciendo, bueno, vamos a comer y vamos a orar por los alimentos. Y en medio de tormenta y en medio de todo ese caos que había en ese momento, tener la tranquilidad para decir todas esas cosas. Y Dios quiere enseñarnos siempre que, pues obviamente, la paz no depende del barco. El barco no los va a salvar a ellos. Es Dios quien los va a salvar, ¿cierto? Pero esa enseñanza tenía que quedar muy clara. A veces ese barco en nosotros puede ser la casa, puede ser el trabajo, y Dios quiere enseñarnos siempre que primero la paz pues no depende de esa casa, la paz no depende de ese trabajo, la paz no depende de su matrimonio, la paz no depende de nada, sino única y exclusivamente de Dios. Y que estar con Dios no nos garantiza que el barco no se pueda salvar. Pero es que para Dios la prioridad no es el barco. Para Dios la prioridad somos nosotros. Para Dios no es importante si usted pierde o no el trabajo. Para Dios es importante que usted esté bien. Para Dios no es importante que usted tenga o no tenga la casa. Para Dios lo importante es que usted esté bien. Y conocemos mucha gente que tiene casa, tiene carro, tiene todo y no lo tiene nada, ¿sí? Escuchaba yo
el podcast ustedes saben que me gusta ese de Los Hombres Sí Lloran, de Juan Pablo Raba, y escuchaba a J Balvin y decía él eso. Llegué a un momento en donde tenía todo, pero no tenía nada. Porque pues ya viviendo en New York, en el Madison, que es uno de los sitios más costosos, tiene, mejor dicho, para vivir esta y unas 100 vidas más. Y no tenía nada, o sea, se sentía vacío. Y eso es algo que Dios sí puede llenarnos. Es esa paz que solo podemos encontrar en Dios. Así que Dios nos dice, Willy, Marlencita, William, Mariate y todos los que estamos aquí, ¿sí? Dios nos dice, no me interesa lo demás, a mí lo que me preocupa eres tú. A mí lo que me interesa eres tú y tu bienestar y que tú estés bien. Solo que a veces como hijos, yo sé que les pasa con sus hijos que ustedes quieren lo mejor para ellos, uno quiere lo mejor para sus hijos, pero a veces ellos dicen, pues usted cómo sabe que eso es lo mejor para mí, yo no quiero que eso sea lo mejor para mí, ¿sí? Pues así mismo somos nosotros con Dios, a veces es como Dios, pero yo siento que por ahí no es. Y pues hombre, ¿cómo le vamos a refutar a Dios por donde hay que caminar? No hay barco que nos pueda salvar, solo Dios es el único capaz de salvarnos. Y para ir concluyendo ya, el verso 41 dice, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas, o sea, como que el barco se quedó estancado entre dos rocas, y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. O sea, el barco se hundió. El barco se hundió. Y pero todos llegaron a salvo. Y si se fijan, el único peligro no fue la tormenta, porque después los soldados ya estaban pensando en matar a los presos. Entonces, si ven cómo Dios tiene todo bajo control, el preso quizás en ese momento creía que era la tormenta lo que lo iba a matar, pero resulta que también los soldados querían. Entonces, fijémonos cómo Dios nos salva de todo. Pablo, después de todas estas situaciones que escribe, por nada estéis afanados, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto reflexione y medítelo y mastíquelo todos estos días. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que pasa con el afán? Nos destruye el corazón y nos opaca la mente en muchas cosas. Si usted quiere sentir paz, es indispensable que entienda que no hay que afanarse entonces, sino más bien con acción de gracias hablar delante del Señor. Y medite todos los días en lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable y en lo honorable que es el Señor. Y así, y vean, la paz no es algo que se busca, la paz es Dios en sí, ¿sí? Y para experimentar paz, pues hay que andar con Dios, de lo contrario no va a ser posible. Y solo andando con Dios es que usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, te doy gracias, amado Señor, porque tu amor es grandioso y también no alcanzamos a dimensionar lo maravilloso y grandioso que es tu amor, que nos cubre y nos cuida y nos protege de tantas cosas. Yo te pido, Señor, y quiero poner en tu corazón, delante de ti, Padre, nuestros corazones, Señor. Quiero que, Señor, tengas compasión de nosotros, porque aún nos cuesta soltar, Señor, muchas cosas que creemos que podemos tener bajo control y a lo mejor ya se salieron de control y nos han quitado la paz.
Yo quiero poner en tus manos, Padre Celestial, todas las situaciones en nuestras vidas, ya sea de salud, Padre, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea emocional. Ponemos a ti, Señor, todos estos problemas, Padre. Ponemos a ti todas estas tormentas, Señor, para que tú, Padre Celestial, primero te damos gracias por cada una de estas situaciones, porque es a través de ellas que podemos mirarte, Señor, con esperanza, mirarte, Padre Celestial, con el anhelo de que no importa la tormenta, no importa la aflicción, tú siempre estarás ahí con nosotros y la obra que has empezado en cada uno de nosotros la vas a terminar. Así que, Señor, trae a nuestra mente diariamente, Padre, todas tus promesas, trae a nuestra mente diariamente todas las cosas buenas que haces por nosotros, todas las cosas puras que haces por nosotros y que ya has hecho por nosotros, Padre Celestial. Te doy gracias por este espacio y te pido, Señor, que el deseo de cada uno de los que estamos aquí, Señor, sea experimentar verdaderamente una vida contigo, Señor. Que el anhelo de cada uno de los que estamos aquí sea realmente tener un deseo por andar contigo, Señor, para poder experimentar el amor del que ya hablamos, Señor, experimentar el gozo del que ya hablamos, la paciencia de la que ya hablamos, y hoy, Señor, ayúdanos a experimentar también esa paz que solo podemos conseguir andando contigo. Te pido, Padre, que podamos llevar vidas sujetas a tu palabra, Señor, que podamos llevar vidas de obediencia a tu palabra, Señor, para que así mismo podamos vivir y disfrutar y deleitarnos en esas promesas que tú nos has dado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que bienaventurado es el hombre que es consciente de lo pecador que es, Señor, y de lo mucho que te necesita. En mis palabras, Señor, te pido que nos des conciencia, Señor, de lo mucho que te necesitamos, Señor, de lo mucho que nos haces falta para todo en nuestra vida, Padre, y te pido que siempre nos des esa conciencia de que siempre te vamos a necesitar, que nunca será suficiente, Señor. Te doy gracias y orado en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.